¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de elementos, generalmente números, ordenados en filas y columnas, que provienen de un sistema de ecuaciones lineales. Tal y como vimos en el tema anterior de teoría, cuando yo tengo un sistema lineal de ecuaciones, lo primero que hago es escribir su forma matricial asociada. Esta matriz tiene dos elementos. Por un lado tiene la matriz principal, que se denota con una letra mayúscula, en este caso M, y por otro lado la matriz ampliada. La matriz ampliada engloba la columna de soluciones y se denota con una letra mayúscula, la misma que antes, pero con un asterisco en el exponente. ¿Qué es el orden de una matriz? Pues el orden de una matriz consiste en decir el número de filas que tiene la matriz por el número de columnas. En este caso la matriz principal es de orden M por N. ¿Qué tipos de matrices podemos encontrarnos? Pues nos podemos encontrar en primer lugar las matrices idénticas, las matrices iguales. Las matrices iguales son aquellas en las que, teniendo el mismo orden, los elementos que ocupan los mismos lugares son iguales. Por otro lado, se llama matriz columna o vector columna a aquella matriz que sea de orden m por 1, es decir, m filas, una columna. Se llama matriz fila o vector fila a toda matriz de orden 1 por n, es decir, una fila, n columnas. Matriz nula es aquella en la que todos sus elementos son ceros. Matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Dentro de las matrices cuadradas distinguimos dos elementos principales, que son la diagonal principal y la diagonal secundaria. También existe la matriz diagonal. La matriz diagonal es aquella matriz cuadrada en la que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros. Cuando los elementos de la matriz diagonal son todos unos, recibe el nombre de matriz unidad o identidad. Se dice que una matriz es simétrica cuando es cuadrada y además todos los elementos que ocupan lugares simétricos respecto de la diagonal principal son idénticos. Matriz triangular. La matriz triangular puede ser de dos tipos. La matriz triangular superior, en la que todos los elementos por encima de la diagonal principal son ceros, o la triangular inferior, en la que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros. Matriz traspuesta es aquella en la que las filas pasan a ser columnas. Es decir, en este caso, veis, la primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila, la segunda columna, y así sucesivamente. Matriz opuesta. Pues la matriz opuesta es aquella en la que los elementos que ocupan las mismas posiciones son idénticos, pero cambiados de signo. ¿Qué operaciones podemos realizar con matrices? Pues en primer lugar, el producto de un escalar por una matriz. ¿Cómo se multiplica un número por una matriz? Pues se multiplica elemento a elemento, es decir, multiplicamos cada elemento de la matriz por el número. ¿Cómo se suman matrices? Pues dos matrices se pueden sumar si son del mismo orden y el resultado se obtiene sumando los elementos que ocupan las mismas posiciones, ¿vale? Lo mismo se hace con la resta de matrices. La única precaución que hay que tener es que efectivamente sean. ¿Cómo se multiplican matrices? Bueno, pues inicialmente, antes de multiplicar dos matrices, tenemos que asegurarnos que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Veis? Esta n y esta n tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se pueden multiplicar. En el caso de que sean iguales y se puedan multiplicar, el orden de la matriz resultante es el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda. ¿Y cómo se obtiene? Pues se multiplicará cada fila por cada una de las columnas. Es decir, en primer lugar hago la primera fila por la primera columna. Multiplico el primer elemento por el primer elemento, segundo por el segundo, y el tercero por el tercero y el último por el último. Y el resultado de esos productos los sumo. Una vez sumados, se obtiene un numerito que se coloca aquí. Ahora, volvemos a hacer la primera fila, pero ahora cambiamos de columna. Primera fila, segunda columna. De nuevo, primer elemento por primer elemento, más segundo elemento por segundo elemento, más, y así todos los elementos. Y se obtiene un único valor que se colocaría aquí. ¿Sí? Y así se seguiría haciendo con el resto de filas y de columnas. Lo veremos mejor en problemas. Rango de una matriz. Bueno, pues se puede determinar el rango de una matriz aplicando el método de Gauss que vimos en el tema anterior. El número de filas no nulas que queden o que nos queden después de hacer Gauss se corresponderá con el rango de la matriz. Por otro lado está la matriz regular o matriz inversa.
Se dice que una matriz cuadrada es regular o invertible si existe otra matriz del mismo orden, llamada matriz inversa, tal que al multiplicar la matriz original por la inversa, o al revés, al multiplicar la inversa por la matriz original, siempre se obtiene la matriz identidad.